Buenos días, profesor y compañeros. Hoy les voy a mostrar mi estudio de caso que quise realizar de Pedro Lemebel. Y un poco a modo de introducción quería mencionar que escogí a Pedro Lemebel porque se relaciona bastante con mis intereses artísticos por parte del cuerpo como lienzo y también porque al momento de analizar las obras de Lemebel por lo general tienen mucho más reconocimiento este lado literario, sus libros, sus crónicas, que la performance. Así que mi idea es dar un poco el análisis general y relacionar al Lemebel con la performance como parte de su vida y de su identidad. Aquí una imagen de la última performance que hizo Lemebel antes de su muerte, que se llama Abecedario, y lo hizo en una pasarela con neopren y fuego, y prendió una por una las letras del abecedario. Bueno, vamos a partir hablando sobre los antecedentes y sus experiencias previas, y como primer punto encontramos la vida en el barrio. Esto habla un poco del origen de Lemebel, que él nace y se cría dentro de espacios marginales dentro de Santiago, y unos años después de su nacimiento se muda a viviendas sociales, y en su adolescencia también estuvo en liceos de hombres donde sufrió burlas de sus compañeros, lo que también marcó bastante lo que fue su vida en general de ahí en adelante. Esto también nos habla un poco del hecho de que Lemebel conoce lo que es la realidad del barrio, conoce lo que es tener pocos recursos para subsistir, sabe lo que es no poder optar a los privilegios que opta el resto de la sociedad, y más aún dentro de su posición de persona homosexual, porque recordemos que Lemebel está dentro de las minorías y de las disidencias sexuales. De hecho, los antecedentes del MBL considero que es el punto más relevante de todo el análisis, ya que tiene mucho que ver con lo que van a ser todas sus obras de aquí en adelante. Como segundo punto tenemos el título de Artes Plásticas. Lemebel estudió Artes Plásticas en la universidad y ahí fue donde mayormente un poco aprendió lo que sería el oficio de artista, las diferentes técnicas y el conocimiento y el pensamiento más expresivo del arte. Él intentó un poco esto de ejercer su título universitario, y las dos veces que estuvo trabajando en colegios lo expulsaron por su apariencia homosexual, que también vendría un poco relacionándose con el punto anterior, que vivió discriminación en la adolescencia por parte de sus compañeros en el liceo, pero ahora en el ámbito laboral. Luego en el tercer punto tenemos los talleres literarios, que ingresó a ellos luego de no poder ejercer su profesión de artes plásticas de profesor. Y aquí fue donde comienza a escribir sus primeras obras, sus primeras crónicas. Esto ocurre dentro de dictadura, por ahí por los años 1980, cuando comienza a acercarse a los talleres literarios y a la literatura. Ya, dentro de los antecedentes también tenemos las intenciones artístico-visuales. Estas intenciones se pueden notar en, si no todas, en la mayoría de sus obras performativas, eh, y que es primero el generar debate. Todas sus obras van intencionadas a que el resto genere una opinión respecto a. Y de hecho, los espectadores dentro de sus performances se vuelven parte de la obra por el hecho de que es necesario que alguien reaccione a lo que se les está mostrando para que sea en sí una performance. También como segundo punto tenemos esta intención de enaltecer la figura marginal. También podríamos haber hablado de una figura homosexual, de una figura disidente, pero marginal me refiero al hecho de una persona que está exiliada de la sociedad. Entonces aquí entran todos los términos que conocemos por minoría, disidencia, los desiguales, los discriminados, etc. Esta estética que se busca enalteciendo esta figura marginal, para Lemebel es algo totalmente cotidiano, porque debiese estar normalizado el hecho de que una persona con estas características marginales también estuviera al mismo nivel que todo el resto socialmente.
La última parte entonces de los antecedentes vendría siendo la actitud artística. En este caso, como primer punto, tenemos el escapar de la norma. Esto es una actitud muy común dentro del MBL, ya que se le da de forma natural escapar de la norma porque él, sobre todo en ese tiempo, quizás actualmente no lo veríamos de la misma forma. En ese tiempo él ya era una persona que escapaba de la norma y realizaba cosas, acciones y tenía una estética que se escapaba de la norma. Entonces simplemente siendo él ya adopta esta actitud artística que llama mucho la atención. Como segundo punto tenemos el provocar inquietud. Esto también era algo muy relevante de Pedro Lemebel, ya que en muchas entrevistas también lo menciona, el hecho de que a él le gustaba mucho ver cómo las demás personas se inquietaban por el simple hecho de ver a una persona siendo libre. Y claro, era esto mismo de que la sociedad en verdad no te permite mostrar lo que no quieren ver. Y bueno, el MBL claramente esto le importaba bastante poco, él siempre quiso mostrar aquello que no te dejan mostrar, y eso mismo era lo que él, con lo que él se identificaba básicamente. Y por último punto, tercer punto, tenemos el improvisar. También muy dentro de su actitud encontramos la improvisación, ya que independientemente de los planes que tuvieran para producir alguna obra, siempre estaba ese criterio de tener que hacer en algún momento algo que fuese espontáneo, por lo mismo de que sus obras eran muy arraigados a sí mismo, a la persona que en esencia es, también su esencia era poder en algún punto improvisar y hacer de forma natural alguna acción con él y con el público, con su cuerpo, con su voz, entre muchas cosas. Bueno, ya adentrándonos en el modelo de producción, tenemos las etapas principales de su producción, que en grandes rasgos serían la idea y la ejecución. Dentro de la idea podemos encontrar todo lo que esta idea implica, ya sea el generar la idea, en pensarla dentro de un lugar, en escoger el vestuario, el maquillaje, entre otros, pero claramente esto engloba todo lo que sería la idea y finalmente la ejecución, que ya es montar la performance en algún lugar específico o ya pensado con anterioridad. Lo de la improvisación y este plan un poco como muy natural, también lo podemos ver acá, que tenemos una imagen de la fotografía de una servilleta del diseño de la performance abecedario, que fue la primera obra que mostramos en la introducción. Aquí podemos destacar demasiado bien el hecho de que en realidad su plan y la idea, su producción anterior a la obra, no era sino un simple concepto en su mente tratado de ser llevado un poco a la materialización muy rápida, eh, para luego ser presentada como si fuera muy cotidiano. Dentro también de los modelos de producción tenemos los criterios transversales, que también podemos verlas en muchas de sus obras, si es que no en todas. La primera, el carácter autobiográfico. Todas sus obras y todo lo que Lemebel crea para ser presentado en performance tiene mucho que ver con su experiencia de vida, con lo que él vivió y lo que él vive constantemente. La discriminación también está dentro de estos criterios transversales, que también entra en lo mismo que de la autobiografía. Él vive constantemente discriminación por parte de la sociedad y es algo que le da un enfoque muy crítico a lo que serían sus obras. Y también encontramos este carácter de protesta que, bueno, en realidad la protesta es algo que es muy evidente, generar crítica, ¿cierto? Generar este debate a ojos de las personas que rechazan un poco lo que Pedro Lemebel intenta ser, porque eso es básicamente lo que intenta ser.
Como un ejemplo muy claro, tenemos la imagen que podemos ver a la derecha, que es Lemebel con una corona de inyecciones, el cuerpo maquillado con órganos y un lienzo que pone Chile Returns AIDS, que es haciendo alusión a la problemática del SIDA en esos años. La fotografía está titulada como Alacranes de la Marcha en 1994 y es un registro de Gabriela Jara. En los lenguajes visuales podemos encontrar la performance que Lemebel lo menciona como ser con mi cuerpo la crónica por la cual muestro mi realidad. Esto nos da un guiño muy legible del hecho de que Lemebel desde el momento en el cual se identifica como la persona que quiere ser, comienza a realizar performance de forma espontánea, simplemente caminando por la calle, él ya está en una acción performática, encontrando la reacción de las personas y provocando al resto, siendo lo que él es. Aquí tenemos un ejemplo que es la imagen de Hablo por mi diferencia, una performance realizada en 1986, que de hecho fue su primera performance en respuesta a que él quería ingresar a la militancia de izquierda y que se le fue rechazado por discriminación. Él, por ser homosexual, no pudo ingresar a la militancia y en respuesta a eso, él esperó a que se volvieran a reunir y con este maquillaje al costado de la cara, con este símbolo, este vestuario, fue hacia ellos y les leyó un texto llamado El Manifiesto, el cual habla por su diferencia. Siguiendo con las estrategias visuales, tenemos un poco más de lo mismo. Su estrategia básicamente era la improvisación en escena, que el plan estuviera sujeto a cambios y optar por enfrentar al público de forma natural. De hecho, aquí tenemos un ejemplo que es de las yeguas del apocalipsis, un conjunto de performance realizados entre Lemebel y Casas. En este caso es la primera que hicieron, que se llama Coronación de Espinas y fue en 1988, donde se subieron a un escenario a coronar con espinas a un político y fueron bajados del escenario. En este caso, claramente existía un plan, un lugar y todo eso, pero la estrategia era simplemente tirarse a los leones y ver qué sucedía y actuar dependiendo de cómo se comportara el público. Como temáticas tenemos las ya mencionadas minorías, lo que la sociedad rechaza y su propia experiencia de vida. Acá como ejemplo tenemos también a las yeguas del apocalipsis con la conquista de América, que fue en 1989 dentro de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, donde hicieron una performance aludiendo al problema también del SIDA y la discriminación hacia la comunidad LGBT. El campo visual que utiliza Lemebel es proveniente de la misma indefinición del artista. Él también menciona varias veces que no le gusta que la gente esté obligada a definirse o definir su identidad propiamente tal, que en eso hay muy poca libertad. Y eso también es muy visto dentro de sus obras con el travestismo, la no binariedad, el hecho de que él también utilizaba prendas que no correspondían quizás a su identidad de género. También su campo visual genera un escenario supuesto donde el receptor pasa a empatizar con el artista, a generar esta conexión de que el espectador se pregunte el por qué. En realidad esta persona sí tiene un argumento para realizar esto. Y dentro de las referencias, quizás es un poco obvio mencionar que su máxima referencia para Lemebel es Lemebel, su vida, su experiencia, su ser y su propia esencia. Dentro del contexto tenemos que en realidad no se necesita para esta producción de obra un espacio en específico. De hecho, la idea puede haber surgido en cualquier momento, pero sí tiene mucho más relevancia el lugar de exposición, que sí tiene que tener un contexto específico para que la idea se pueda desenvolver de mejor manera. Y como ejemplo tenemos la obra a nuestra izquierda, que es Desnudo bajando la escalera, un registro de performance de Pedro Marinello.
Y ya para finalizar tenemos la factibilidad, que encontramos que cualquier espacio es factible, pero no los sucesos posteriores. O sea que toda obra es viable hasta que nos ponemos en la posición de enfrentarnos a el público. Muchas gracias.